Hola a todos, y bienvenidos a una nueva noche de historias. Hoy les traigo un relato que me llegó de un suscriptor anónimo, un joven archivista de audio que trabajaba para una prestigiosa universidad. Su trabajo era simple en digitalizar y catalogar viejas cintas de carrete, grabaciones olvidadas de conferencias, entrevistas y proyectos de investigación de décadas pasadas. La mayoría eran increíblemente aburridas, pero un día encontró una caja sin etiqueta, escondida en el fondo de un polvoriento armario de metal. Dentro había una sola cinta. La etiqueta de papel amarillento solo tenía una palabra escrita a mano con tinta descolorida: susurro. La curiosidad pudo más que él. Amontó la cinta en el reproductor y se puso los auriculares. Al principio solo había estática, un siseo constante y vacío. Pensó que la cinta estaba dañada, pero justo cuando iba a detenerla, algo cambió. Un sonido débil, casi imperceptible, emergió del ruido blanco. Era un susurro. No podía entender las palabras. Era un murmullo bajo y gutural, como si alguien estuviera hablando justo al lado de su oído. Pero las palabras se perdían en la estática. Se subió el volumen al máximo, inclinándose hacia el monitor, tratando de descifrar el mensaje. El susurro se hizo un poco más claro, pero seguía siendo ininteligible. Parecía una lengua extraña, antigua. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente perturbador en ese sonido. No era solo una grabación, se sentía ambiguo. Pasó horas trabajando en la grabación, aplicando filtros, aislando frecuencias. Poco a poco empezó a distinguir fragmentos. Abre la puerta, le pareció oír. Y luego, estamos esperando. Descartó la idea, atribuyéndolo a la pareidolia auditiva, el fenómeno de escuchar patrones donde no los hay. Pero el sentimiento de inquietud no desaparecía. Esa noche, en su apartamento, no podía quitarse el susurro de la cabeza. Cada crujido del edificio, cada golpe de viento en la ventana, le sonaba como aquella voz. Al día siguiente, regresó al archivo decidido a averiguar más. Buscó en los registros antiguos cualquier referencia a un proyecto llamado Susurro, pero no encontró nada. Era como si la cinta nunca hubiera existido oficialmente. Volvió a escucharla en esta vez. El susurro era diferente, más claro. Más cercano te vemos, susurró la voz. Un pánico helado se apoderó de él. Se quitó los auriculares de golpe. Mirando a su alrededor en la sala de archivo vacía, estaba solo. ¿O no? Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. Dejó de trabajar en otras cintas. La grabación del susurro se convirtió en su obsesión. Cada vez que la escuchaba, las voces eran más nítidas, más exigentes. Déjanos entrar, decían. Conocemos tu nombre. Y entonces, una noche, mientras escuchaba con los ojos cerrados, escuchó su propio nombre, susurrado con una claridad aterradora. No desde los auriculares, sino desde la esquina oscura de la habitación. Empezó a experimentar cosas extrañas. Las luces parpadeaban cuando la cinta se reproducía. Los objetos en su escritorio se movían solos. Veía sombras fugaces por el rabillo del ojo. El archivo, que antes era su refugio, se convirtió en una prisión. Sentía que no estaba solo, que presencias invisibles lo observaban desde la oscuridad, entre las estanterías. Sus colegas notaron su cambio. Estaba pálido, ojeroso, y saltaba al menor ruido. Le preguntaron si estaba bien, pero ¿cómo podía explicarles que estaba siendo acosado por una grabación de audio? Una tarde, investigando en viejos periódicos de la universidad, encontró un pequeño artículo de los años 70. Hablaba de un profesor de parapsicología que fue despedido por llevar a cabo experimentos poco éticos. El profesor había intentado grabar las voces de entidades del más allá, utilizando a un estudiante como medium. El experimento salió terriblemente mal. El estudiante entró en un estado catatónico del que nunca se recuperó, y el profesor desapareció poco después. El nombre del proyecto no se mencionaba, pero nuestro archivista sintió en sus huesos que esa era la cinta que había encontrado. Armado con este conocimiento, regresó al archivo esa noche. Tenía que destruir la cinta. Era la única manera de detenerlo. Mientras preparaba el equipo para borrarla magnéticamente, puso la cinta una última vez. Necesitaba saber. Esta vez, no había estática, solo silencio. Y luego, una cacofonía de susurros estalló en sus oídos. Docenas, quizás cientos de voces hablando unas sobre otras, gritando, suplicando. Es tu turno. Gritaban en un coro infernal. Abre la puerta. En ese momento, la puerta del archivo, pesada y de metal, se cerró de golpe con una fuerza que hizo temblar las paredes. Las luces se apagaron, sumergiéndolo en una oscuridad total. Estaba atrapado. Los susurros ya no estaban en los auriculares, estaban en la habitación con él,
rodeándolo, viniendo de todas partes. Sentía alientos fríos en su nuca, roces fantasmales en sus brazos. Entró en pánico, arrancó la cinta del reproductor y corrió a ciegas hacia la puerta, golpeándola con los puños, gritando pidiendo ayuda, pero los únicos que respondieron fueron los susurros. No hay escapatoria, dijeron al unísono, la voz ahora clara como el cristal, resonando en su mente. Ahora eres uno de nosotros. Ahora eres el archivo. A la mañana siguiente, sus colegas lo encontraron. Estaba sentado frente a su escritorio, con la mirada perdida, los auriculares puestos, pero no conectados a nada. Una sonrisa vacía se dibujaba en su rostro. La cinta del susurro había desaparecido. El joven archivista nunca volvió a hablar. Simplemente se sienta allí, día tras día, en silencio, pero a veces, cuando te acercas lo suficiente, puedes escuchar un sonido muy débil que emana de Elan, un murmullo bajo y constante, un susurro. La historia termina aquí, al menos la que me contaron. Nadie sabe qué pasó con la cinta original. Algunos dicen que fue destruida, otros que simplemente espera en algún rincón polvoriento a que el siguiente oyente curioso la encuentre. Así que la próxima vez que te encuentres con una vieja grabación sin etiqueta, piénsalo 2 veces antes de pulsar play. Puede que no te guste lo que escuches, o peor aún, puede que a lo que escuches le gustes demasiado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos como este. Cuídense mucho y sobre todo, tengan cuidado con lo que escuchan en la oscuridad. Nos vemos en la próxima.